Los primeros brotes del coronavirus se detectaron en Wuhan, China. De ahí saltó al mundo entero. Desde entonces se han confirmado más de 520,000 casos positivos y más de 8,620 decesos. Esta noche repasamos un año de pandemia en San Luis. Bienvenidos de nuevo a Diario Digital Noticias. Soy Mateo Mulcahy, aquí con ustedes. Y aquí tenemos nuestro panel de expertos. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en medio de esta pandemia todavía. Tenemos con nosotros el abogado Richard Hein. Qué gusto tenerte acá y un gusto verte de nuevo. Diego Avente, mucho gusto. Nos conocimos ahora. Y el señor Marino Chacón. Marino Chacón. Entonces, por favor, bueno, estamos reflejando sobre este último año en una pandemia que nos ha afectado tanto. Y tenemos a ustedes aquí porque tienen una perspectiva muy distinta acerca de la pandemia y cómo les ha afectado a ustedes y a las comunidades que sirven. Entonces, quisiera profundizar un poquito y conocerlos un poquito mejor. Si puede hablar un poquito de cuál es su oficio, su trabajo, cuáles son las comunidades con las cuales trabajan. ¿Por qué no empezamos con el abogado Richard Hein? Bueno, mi nombre es Richard Hein, yo soy abogado aquí en San Luis, Missouri. Me dedico a varias materias, entre ellos casos civiles, casos laborales, accidentes de autos y también en materia de inmigración. Así que es para mí muy grato estar aquí con ustedes también. Y señor Avente. Sí, muy buenas noches y de nuevo muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y ser parte del panel. Mi nombre otra vez es Diego Avente, soy el presidente y director ejecutivo de Casa de Salud. Y Casa de Salud es una organización no gubernamental, ONG, sin fines de lucro, que tiene 11 años de vida y práctica en nuestra comunidad. Y nuestra misión es de coordinar y proveer servicios de salud médica y de salud mental aquí en la región. A las personas que por falta de seguro no pueden acceder a esos servicios o porque no tienen suficiente seguro no pueden recibir los servicios para cubrir sus necesidades. Y eso nos hace enfocar el trabajo que hacemos mucho en la comunidad hispana y también en los inmigrantes en general en nuestra región, porque son nuevos y cuando llegan se enfrentan a dificultades en cuanto al idioma, en cuanto a la cultura y en particular en cuanto a la forma de dar el servicio médico en Estados Unidos en comparación con sus países de origen. Para mí también un placer estar acá con este panel y esperando muy buena conversación en adelante. Sí, muchas gracias. Y Marino. Sí, muy buenas noches a todos y todas aquí en el panel y en la audiencia también. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, ¿verdad? Es poder hablar acerca de lo que ha sido este año, esta experiencia, ¿verdad? Soy originario de El Salvador, estoy como pastor en la Iglesia Metodista Unida en la Conferencia de Missouri y pues estoy muy contento de estar compartiendo con el panel y de poder también compartir con la audiencia nuestras experiencias, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Pues les comento que esta pandemia nos ha afectado tanto. En lo personal, yo soy una persona que produce eventos musicales y ya sabes, hace un año, el último evento que hice fue el 11 de marzo del año pasado. Así que ha afectado a la comunidad artística bastante. Pero ha afectado todos los sectores de nuestra comunidad. Hablando de los inmigrantes y la comunidad latina, Richard Hein, yo creo que nadie pensó que íbamos a estar aquí un año después, todavía en medio, porque todavía estamos en medio de esta pandemia. ¿Cómo ha afectado
la comunidad inmigrante en asuntos legales esta pandemia? No, cómo no, es una muy buena pregunta y depende de la materia. Por ejemplo, desde hace un año estamos experimentando demoras y un caos, realmente un caos total. No todo el caos viene a raíz de la pandemia, más bien los atrasos que estamos experimentando en los plazos de procesamiento de los casos. Es realmente una secuela de lo que es la pandemia, pero el caos también de la administración anterior, que fue generada a lo largo de los últimos 5 años. Así que cuando la gente viene a vernos, una de las preguntas más frecuentemente planteadas es ¿qué tanto puede tardar el proceso que estamos atravesando, verdad? ¿Qué tanto puede tardar un proceso como el mío? Y en base a la experiencia anterior a la pandemia, podríamos darles una idea más o menos de entre X meses y Y número de meses. Ahora, pues, quién sabe, es la respuesta en muchos casos. La otra cosa es que en los casos civiles y también penales hay atrasos enormes porque los jueces están vinculados con las reglas que se han desarrollado a lo largo de la pandemia como para proteger la salud pública. Prácticamente no hemos tenido juicios hace más de un año que no voy a la corte, de hecho. La corte la tenemos en pantalla. Así que la cuestión de la tecnología que se ha inyectado en la práctica cotidiana de la ley es algo que a lo mejor también veremos como una secuela de esta pandemia a lo largo de lo que me queda de mi carrera, creo yo. ¿Qué tipo de servicios legales se pueden proveer sin tener el contacto personal? ¿Qué tanto se puede hacer a través de una pantalla? ¿Y cuándo crees que, bueno, nadie sabe, cuándo podemos empezar de nuevo a trabajar en las cortes en persona? No, claro, eso depende. Cada semana la gran mayoría de los casos que tenemos en litigio se encuentran aquí en el condado de San Luis y en la ciudad de San Luis. Y cada semana el juez, el presidente del circuito, el juez nos manda un email con actualizaciones sobre lo que serán para esa semana la forma de tratar con el público y con los abogados. Y hay muy pocas audiencias que se están haciendo en persona. En cuanto a la práctica, es muy difícil, como bien pueden apreciar, de tratar con un cliente por teléfono o bien por pantalla. Es mucho mejor el contacto personal, pero es la necesidad, ¿no? Pero igual un cliente, una persona con necesidad de servicios legales, si te acercan, ¿tienes manera de seguir trabajando con ellos, aunque haya un atraso en las cortes? Efectivamente, hay que explicárselo al cliente que estos son atrasos que estamos experimentando todos, no es un caso único en el caso de ellos. Y hay casos que llevan pendientes más de un año, casos muy sencillos, como un ticket de tránsito. Tampoco están trabajando mucho los fiscales a causa de la pandemia, así que y yo creo que esto va a tardar un par de años como para poder gestionar el número de casos que hay atrasados. Sí, claro. Y, señora Bente, un trabajo muy necesitado. Le aplaudo el trabajo que está haciendo. Tengo entendido que usted empezó en la Casa de Salud en enero, justo antes de cuando nos cayó la pandemia en serio. Cuéntanos al principio cuáles son los pasos iniciales que hicieron para responder a la pandemia. Bueno, es una pregunta muy importante a discutir porque creo que en muchos sectores en Estados Unidos, cuando llegó la pandemia,
pensamos que no había otra forma de hacer el trabajo que hacíamos, sino la que estábamos utilizando en persona, en nuestros locales. Y la pandemia nos forzó a pensar de otra manera, a pensar creativamente. Y lo que en casa descubrimos es que a lo largo de los 10 años de nuestra existencia habíamos crecido el nivel de confianza de nuestros pacientes y clientes en el servicio que proveemos, en las personas que dan ese servicio, y a través de esa confianza ya ganada, pudimos entonces decirle a nuestros pacientes y clientes, tenemos que, por seguridad, transicionar a un servicio médico a través de telesalud, una palabra que no existió, digamos, en nuestro léxico hace 12 meses. Ahora, decir que vamos a trasladar el servicio a telesalud es mucho más fácil que realmente hacerlo. Detrás de la ventana de casa, el staff pasó mucho tiempo adquiriendo la tecnología necesaria, asegurándose de que la tecnología pudiera proteger los datos personales de nuestros pacientes, asegurando de que la gente en su domicilio, en su casa, en donde sea que hubiera recibido ese servicio, lo pudiera recibir, digamos, sin problemas tecnológicos, y también preguntando qué está funcionando bien y qué no está funcionando bien. Y esas cuestiones que no estaban facilitando la provisión de servicio sirvieron para nosotros para mejorar cómo proveemos el servicio. Entonces, hoy por hoy, ya a mitad de la pandemia, esperemos, estamos haciendo telesalud, estamos proveyendo servicios limitados en persona con todos los filtrados y con las máscaras y todo lo demás, pero también estamos proveyendo un servicio de telesalud híbrido en el cual le permitimos al paciente llegar a casa, utilizar nuestro salón de examen, que en este momento no se está utilizando porque mucha gente no viene en persona, acceder a una computadora, una cámara, un micrófono, y desde nuestro local, en la privacidad de ese salón de exámenes, puede conectarse con su médico, con su doctor, que todavía no está volviendo al 100% a la provisión de servicios en persona. Entonces hemos, digamos, rediseñado el menú de cómo uno puede acceder a los servicios que estamos proveyendo. Y quiero terminar con algo que me parece muy importante, que nosotros en la comunidad tenemos que repetir y repetir hasta que nos entre en la memoria, que parar la pandemia o superar la pandemia simplemente es el principio del saneamiento que tiene que ocurrir en la comunidad entera. O sea, la pandemia termina y ahí empieza el verdadero trabajo de restablecer las economías, de restablecer las regiones y las familias que hace 12 meses están viviendo en un mundo alterno, digamos, no en un mundo preferencial. Entonces, hay mucho trabajo aún por hacer después de que podamos sobresalir esta pandemia, y es un trabajo que Casa de Salud, en la medida que podemos, queremos estar ahí para poder ayudar a la comunidad a poder salir de la crisis, digamos, de una manera mucho más fuerte de la que entraron en la crisis hace 12 meses. Y Pastor Chacón, entonces, estamos hablando de una crisis que afecta la salud mental también de mucha gente. Y hay servicios médicos y está la comunidad de fe. Háblanos un poco de los retos que estamos enfrentando con la comunidad en cuanto a su salud mental y su fe. Bueno, los seres humanos somos seres emocionales, ¿verdad? Y como seres emocionales vivimos experiencias agradables y desagradables. No hay experiencias malas, no hay emociones malas, solamente hay emociones desagradables y agradables. Por ejemplo, una emoción agradable es la felicidad, ¿verdad? Y eso lo provoca se provoca de muchas maneras, pero también el miedo es una emoción desagradable, ¿verdad? Y no es mala tampoco, pero también cuando traspasa esa línea delgada, se puede volver una ansiedad, estrés, y eso ya viene a ser algo que es bastante golpeante para lo que es las emociones y el cuerpo del ser humano, ¿eh? Entonces, la fe es bien importante también en medio de toda esta situación que estamos viviendo, porque nos hace tomarnos de la mano de Dios, teniendo esa esperanza en donde
en medio de la desesperanza, estamos sucumbiendo, rindiéndonos, cayendo en la ansiedad, en el estrés, ¿verdad? En diferentes situaciones a lo desconocido, porque todo lo desconocido nos trae temor. Y nosotros estamos en un constante, en una montaña rusa en este momento de emociones, porque primero la pandemia, la noticia, el miedo, al temor a lo desconocido, luego los procesos de la máscara, los mitos que se crean, ¿verdad? Pues fíjate que tenemos que tomar una pequeña pausa, pero regresaremos con nuestros panelistas de pronto. Okay. Gracias. Nuestras vidas han dado un vuelco debido al COVID-19. Cuando una vacuna está disponible, es fundamental que todos la obtengamos. Lo que hagamos como individuos impactará en la salud de todos, incluso aquellos que no pueden recibir la vacuna. No la superaremos a menos que todos participemos. Ahora es el momento de ponerse al día con todas las vacunas recomendadas para niños y adultos. Los expertos dicen que es muy importante que todos se vacunen contra la influenza este año. Y si usted es mayor de edad, debe vacunarse contra la influenza y la neumonía, ya que ambas enfermedades pueden empeorar aún más debido al COVID-19. Las vacunas están disponibles en muchos lugares convenientes. Sea un ejemplo para amigos y seres queridos, y anímelos a vacunarse también. Todos queremos reunirnos, viajar y volver a la escuela y al trabajo, pero eso significa que todos debemos sumarnos. Este es el momento de hacer lo correcto para cada uno. Vacúnese, es nuestra mejor oportunidad. Bienvenidos de nuevo aquí a Diario Digital. Soy Mateo Mulcahy, aquí con un panel de expertos. Estamos examinando lo que ha sido el último año de la pandemia aquí en San Luis, Missouri. Y entonces estábamos hablando con el pastor Chacón. Quisiera saber, supongo que en este momento no pueden tener servicios en persona. Bueno, sí, en este momento hemos retomado con limitaciones, ¿verdad? De acuerdo a lo que el condado está sugiriendo en cuanto a lo que es el grupo de personas que tiene que estar. Estamos alrededor por servicio de 50 personas, 55, y es una comunidad multicultural, ¿verdad? Y precisamente de lo que estábamos hablando hace un momento, estamos tratando de llevar con charlas con psicólogos, con de la salud mental, con ayuda también en cuanto a los que han sido golpeados con la economía, ¿verdad? No solamente llevar la palabra de Dios, sí, que es muy importante también para la fe y para la fortaleza de las personas, pero también estamos tratando de tener todo esto, ¿verdad? De una manera más global en las personas en la iglesia, ¿verdad? Me alegra saber que han empezado a tener servicios en persona. Sí. De nuevo es tan importante. Pero durante el último año, supongo que tuviste que hacer una gira hacia servicios virtuales. Sí, sí. Cuéntame cómo pudiste hacer ese cambio. Bueno, la tecnología nos ha estado a nuestro favor, ¿verdad? El Facebook, el YouTube y todas estas herramientas sociales que también nos han ayudado para poder continuar teniendo no un contacto personal, es un cambio, como decían los panelistas, es un cambio fuerte, ¿verdad? Es una normalidad diferente en cuanto a lo que es el sentido de ir a la iglesia también. En ese momento se cerró todo, nadie podía estar en un grupo, todos estaban en sus casas, entonces tratamos de, por medio de los medios sociales, seguir llevando la fe, la fortaleza, ¿verdad? Y estar en contacto, ¿verdad? Eso nos ha ayudado mucho también porque nos permitió expandernos. Actualmente hay personas que están mirando los servicios desde Argentina, desde Puerto Rico, desde España, diferentes lugares. Entonces, la comunidad en la iglesia creció. En vez de crecer, creció, ¿verdad? Y en otros estados de aquí. Entonces,
Nos permite también por medio del Zoom, entonces ahora traer todas estas charlas de la familia, cómo lidiar con las emociones en medio de la pandemia, el miedo, la ansiedad, el estrés, y cómo poder llevarlos a ellos a un alivio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha sido el reto. No ha sido fácil porque hemos tenido que aprender, ¿verdad?, a manejar todo esto y tratar de llevar el mensaje siempre con calidad, ¿verdad? Y has tocado un tema muy interesante, porque dices que se ha aumentado el público, ¿no? Y es muy interesante porque esta tecnología nos vimos forzados a usar y aprender a usar esta tecnología, pero ha habido algunos beneficios. Yo trabajo en una escuela. Es una escuela comunitaria. Se supone que nuestros alumnos vienen de nuestra comunidad, ¿no? Pero en realidad, ahora que estamos virtuales, tenemos alumnos a través de todo el mundo. Es increíble el alcance que tenemos con esta tecnología. Entonces, hablando de salud mental, es tan importante, o sea, mucha gente sufriendo, encerrados en casa, en cuarentena. Quisiera saber, señora Bente, un poquito más acerca de los servicios que están proveyendo a la comunidad latina, que supongo que la comunidad latina está aún más aislado durante la pandemia. ¿Cuáles son los servicios de salud que provee la Casa de Salud? Claro, nosotros tenemos lo que llamamos la colaboración de salud mental, que es es un local dentro del cual reclutamos los mejores terapistas de la región, los rodeamos de nuestro staff que tiene entendimiento cultural y también lingüístico, que pueden ayudar a traducir, interpretar y también a ayudar a estos expertos a aprender las diferentes culturas dentro de los cuales ellos van a estar proveyendo su servicio, y juntos en este espacio estamos creando una red de seguridad más multicultural, porque en esta región lo que se aprende es la especialidad médica, o en este caso salud mental, pero no hay mucha exposición a la cultura. Entonces, en la colaboración esto ocurre, y a través de este trabajo eso sirve de forma de atraer a la gente de una manera muy natural, porque ven que en este local están proveyendo servicios de salud mental de una manera culturalmente sensitiva, te voy a decir. Y lo que vimos, dos cosas que vimos importantes a través de la pandemia. Primero, la transición en la parte de salud mental del servicio en persona a servicio a través de teleinformación, teledigital, fue mucho más fácil que en la parte de salud clínica. Eso es un poco lógico, porque si a mí me duele el codo, le quiero mostrar a alguien que me duele el codo, quiero que me toquen el codo y que vean qué hay. Y en la parte de salud mental es más de hablar, de conversar, de ir, digamos, explorando la cuestión a través de una conversación, y eso se da mucho más fácilmente, la transición, digamos, del servicio en persona a servicio de telemedicina. La segunda cosa que vimos es que la demanda de servicios de salud mental incrementaron increíblemente durante la pandemia. Durante 2 meses, en los últimos 12 meses, tuvimos un récord de clientes solicitando servicios. A la misma vez, vimos servicios de salud mental, récord en 2 meses de los últimos 12, o sea, hemos superado los récords anteriores. También vimos que estas personas a la misma vez están incrementando el número de sesiones que dan con su terapista, entonces están prolongando su relacionamiento, y eso esperamos que lleve a una al mejoramiento de su condición mental. Y la tercera cosa que vimos es que el nivel de personas que piden la cita de salud mental y llegan a la cita también superó récords, hasta el casi 90%, lo cual en nuestro sector
casi no se ve. El promedio es casi 60%, 65% en un año muy bueno. Entonces nuestra comunidad, la comunidad latina, lo que está diciendo es, este servicio es importante, lo valoro y lo quiero acceder si es que me lo permiten. Entonces lo que CASA está tratando de hacer es aprender cómo esta tecnología nos permite expandir el servicio, de manera que una vez que superamos la crisis podamos utilizar esa herramienta digital para poder servir a más gente a medida que va creciendo la necesidad de ese servicio. Y termino con esto último, que lo que también vimos es que durante la pandemia 1 de cada 4 personas que llamó a pedir servicio de salud mental mencionó que parte de lo que querían conversar es la ansiedad y el estrés de la crisis, ¿verdad? Que no es sorprendente para nada. Esta crisis a todos nosotros nos afecta y es algo que no pudimos esperar de ninguna manera, y en muchos casos nos ayuda a poder conversar con alguien acerca de ese estrés, acerca de esa ansiedad que tenemos a raíz de la crisis. Y yo quiero recalcar también que los que están en la primera línea de batalla son las minorías, los inmigrantes, en su mayoría. Y entonces es ese miedo también de que tienen que enfrentar porque tienen que ir a trabajar. Son trabajos esenciales. No sé, Richard Hein, si ha habido casos relevantes a ese tema. Como para hacer un segue a lo que iba a decir, lo que decía Diego. Como abogado, muchas veces en la carrera pues formamos una red de personas y otros profesionales con los cuales podemos contar para hacer referencias, contadores, agentes de seguro, etc. En el último año he hecho más referencias a personas que brindan servicios de salud mental, inclusive de la Casa de Salud, que en todo el resto de mi carrera, y llevo 27 años como abogado. Entonces la gente sí, como abogado a veces también trabajamos como trabajadores sociales, en el sentido de que a lo mejor es un problema que técnicamente no es un problema que tiene solución legal, sino otra manera de solucionárselo al cliente. Entonces, con una referencia a servicios de salud mental, puede la persona buscar y recibir la ayuda que realmente ocupa, dada la situación particular. Entonces, también doy las gracias a Casa de Salud por los servicios que brindan allí. Y para girar un poco, o sea, esta pandemia, pues en mi trabajo también, yo trabajo con artistas internacionales y entonces no han podido conseguir sus citas, sus entrevistas, porque las embajadas, los consulados están cerrados, muchos de los servicios federales. ¿Cómo eso ha afectado desde la perspectiva legal, gente que quieren entrar a los Estados Unidos? No estamos hablando necesariamente de inmigración, sino para trabajar, o sea, a lo mejor alguien tiene un compromiso legal, tiene que cumplir, llegar a los Estados Unidos a hacer un trabajo, pero no pueden conseguir sus citas, sus visas. Bueno, hay que mirarlo desde el punto de vista interior en los Estados Unidos, las oficinas de UCIS, y que cae bajo que es gobernada por lo que se llama la Agencia de Seguridad de la Patria. Y también en el exterior, que son las secciones consulares y las embajadas donde brindan los servicios consulares en el exterior, en las embajadas estadounidenses alrededor del mundo, que es bajo el Estado del Departamento de Estado, que se llama. Se cerraron las oficinas durante 2 meses y medio en Estados Unidos, las oficinas de UCIS, así que estaban totalmente paralizados todos los casos de inmigración que tenían que haberse procesado adentro de los Estados Unidos. Y luego depende del país donde se encuentran los consulados y las embajadas, si están abiertas o no, según las reglas del país donde se encuentran. Así que si tengo un cliente, por ejemplo, en Uzbekistán, pues las oficinas acaban de abrir ahorita, esta semana.
pero en cambio pues en otros sitios a lo mejor están todavía cerradas. Así que es muy difícil de guiar al cliente y de dar expectativas que sean reales porque aún no sabemos nosotros como abogados y tampoco sabe el gobierno estadounidense, porque mucho depende de los demás gobiernos. Sí, también. Hablando fuera de los inmigrantes, hay muchos servicios que uno no puede accesar. Si uno quiere renovar su licencia o tomar un examen de conducir, hay muchos servicios donde la población en general no tiene acceso. Entonces, estamos en un ciclo de espera. Exactamente. Se habían citado 2 clientes para el día 24 de diciembre para sus entrevistas aquí en las oficinas de UCIS en San Luis. El día anterior salió un anuncio de que el presidente en aquel entonces había cerrado las oficinas sin aviso. Uno vino desde Miami para llegar a su cita, llegó a la hora indicada y pues el agente de seguridad dijo, no, está cerrada. Salió una publicación anoche que el presidente ha dominado el día 24 como un día feriado. Así que tuvo que volver. De repente. Y apenas sin aviso alguno. Y otro ejemplo, el año pasado a mí me venció el registro de conducir. Dejé vencer y pensé que las oficinas estaban cerradas y no iba a necesitar el registro de conducir porque todos estábamos en casa. Resultó ser que tenía que abrir después, a finales de mayo, una cuenta bancaria para Casa de Salud. Presento mi registro, no pensando, mi registro está vencido. Y los bancarios que están acostumbrados a ver el registro no vencido me dijeron, uy, acá no te podemos abrir la cuenta porque tu registro está vencido. A lo cual tuve que llamar a las oficinas de DMV para preguntar si estaban abiertas, para ver si podía renovar, para poder abrir la cuenta. O sea, el efecto, digamos, viene como un efecto dominó. Pues mira, tenemos otro segmento, podemos profundizar un poquito más, pero sí vamos a tomar una pausa. De nuevo, les doy las gracias por estar aquí con nosotros, hablando desde la perspectiva tan valiosa que tiene cada uno de ustedes. Entonces, vamos a regresar en breve. Gracias por sintonizar aquí a Diario Digital Noticias. Si COVID-19 le ha causado estrés y ansiedad, no está solo. El programa de asesoramiento en caso de crisis, Show Me Hub, ofrece apoyo gratuito y confidencial. Nuestra línea de ayuda para casos de desastre brinda asesoramiento inmediato en caso de crisis para cualquier persona que experimente angustia emocional relacionada con cualquier desastre. Llame al 1-800-985-5990 o visite moshowmehub.org, presentado por el Departamento de Salud Mental de Missouri. DiarioDigitalSTL.com, el líder de información en español en San Luis, Missouri. Prensa independiente local en español. Conozca las noticias de ayer, hoy y mañana en DiarioDigitalSTL.com. Bienvenidos de nuevo aquí en Diario Digital Noticias. Me llamo Mateo Mulcahy, aquí con nuestro panel de expertos dentro de diferentes áreas. Tenemos el abogado Richard Hine, bienvenido. Diego Avente, señor Diego Avente, y el pastor Maniro Chacón. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Hemos estado hablando de la salud, ¿verdad? La salud mental, salud en general, pero no hemos hablado el impacto económico, cómo nos ha afectado en especial a la comunidad latina, a la comunidad inmigrante, y mucha gente, tanta gente ha perdido su trabajo y hay mucha hambre, hay mucha necesidad. Y yo tengo entendido, pastor, que ustedes están regalando comida a la gente necesitada. Explícanos un poquito más cómo ha ocurrido y cuánta gente están sirviendo y dónde y cuándo y cómo.
Sí, como hablábamos anteriormente, se tuvo que cerrar todo. Y se cerró restaurantes, hay mucha gente latina en esta ciudad que trabaja también en limpiar casas, o sea que no tuvieron acceso a ese trabajo que tenían. Por ejemplo, una mujer quizás está teniendo unas 15 casas, 14 casas para limpiar, la gente, ella no pudo ir y eso golpeó la economía de estas personas que trabajaban en restaurantes también. Entonces, nosotros no solamente pensamos, vamos a dar la palabra de Dios, la fe, dijimos, ¿qué vamos a hacer con esta gente que ahorita está en desesperación, en ansiedad? Entonces dijimos, yo pertenezco a una denominación que, para que tengan una idea, son como 80 iglesias americanas y solamente una latina en el área central, al distrito que yo pertenezco. Entonces se me ocurrió hablar con la superintendente y expandir la voz y decir, necesitamos abrir un banco de comida. ¿Ya? Entonces empezaron a llegar donaciones, empezamos a hacer bolsas pequeñas con cereal, macarrón en cheese, cosas que son muy básicas, y las empezamos a repartir a las familias que estaban sin sus trabajos, que empezó a golpear la economía de ellos. Y bueno, en ese transcurrir tuvimos la invitación de Leticia Sainz, una mujer que trabaja para la comunidad también aquí, con una organización que se llama Latinos en Acción. Y ella nos dijo, hay una persona que quiere tener un espacio, un local para poder repartir comida. Y nosotros dijimos, perfecto, porque es lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, con esta organización que se llama STL Juntos, empezamos a trabajar con, en ese momento era Appetizer for Humanity, y empezamos a proveer comida para 200 personas. Pero la necesidad empezó a crecer. Nosotros nos abocamos a los trabajadores sociales de las escuelas y les dijimos, en este lugar, en estas iglesias vamos a estar dando comida. Y de 200 pasó a 500, ¿verdad? A las siguientes semanas, ¿verdad? Ahora, actualmente estamos trabajando juntos con Nourish, se llama la organización, y estamos proveyendo por semana alrededor de unas 1.200 cajas de comida, galones de leche para las personas. ¿Y cómo la gente puede acceder a esa comida? Sí, bueno, no tienen que tener ningún requisito, no tienen que mostrar ninguna información. Tengo aquí las direcciones, soy malo para memorizar, gracias a Dios que pasé todo en mi universidad, ¿verdad? Bueno, pero eso mi esposa dice, ¿cómo es que no puedes memorizar? Y en la universidad sí lograste hacer todo esto. Pero bueno, esas son las cosas de la vida. Todos los martes en New Covenant se llama, 900 Belly Boulevard, San Luis 63111, es un lugar. Los jueves en Zion UMC, 1603 Union Road, San Luis 63125, el código postal, ¿verdad? Y en Coco Trinity también tenemos parte de lo que es... Y a lo mejor lo podemos poner en pantalla. Sí, lo vamos, si se pueden compartir sería una bendición. Pues no, nos queda poquito tiempo al final, pero quiero mirar hacia el futuro. Hablando de las vacunas, pues tengo entendido que ustedes tres ya han recibido sus vacunas o están entre vacunas, así que gracias por estar aquí y arriesgarse sin mascarilla. Pero hablando de las vacunas, yo creo que hay, yo sé que hay mucho temor dentro de la comunidad latina en cuanto a las vacunas. Tienen temor porque desconocen el proceso, no se quieren dejar aprovechar. ¿Y qué le podemos decir al público para convencerlos? Yo ya sé que ustedes tres están a favor de las vacunas. ¿Qué consejos tienen para la comunidad? Bueno, yo les diría que se pongan en contacto con Casa de Salud. Muy buena respuesta. ¿Cómo no? Para que se informen y para que puedan brindar la información sobre dónde y cuándo tienen eventos de vacunación, ¿no es cierto? Claro, yo creo que hay dos cosas muy importantes que podemos hacer para la comunidad. Primero, tenemos que comunicar de una manera veraz, de una manera sincera y en idioma principal.
Nuestra gente merece conocer la información en su idioma porque lo podemos dar en ese idioma y porque como cualquier otra persona quiere conocer la información en ese idioma. Número uno, con esa información cada uno puede tomar la decisión que quiere. Ya compartiste la decisión que tomamos nosotros con esa información para nosotros, para la familia, para el grupo en el cual nos movemos. La siguiente cosa que me parece puede ayudar muchísimo es trasladar la vacunación en los eventos en comunidad para que la gente no se tenga que trasladar tanto a través de organizaciones que ya tienen la confianza de la comunidad para que reduzcas el nivel de incertidumbre, de estrés y ansiedad, porque todo eso existe con la vacuna, es nueva. El COVID nos ha realmente causado muchísimo temor, pero entrar con una organización o personas conocidas de confianza reduce un poco esa ansiedad y le permite a la gente tener un poco más fe y un poco más confianza en llegar a un evento de vacunación. Y lo último es que la gente pueda contar su propia historia, así como nosotros entre los tres podemos contar nuestra historia a medida de compartir nuestra experiencia. Eso va a ayudar a la comunidad a poder también informarse y crear, digamos, un historial que les ayude a ellos a tomar la decisión que le conviene a ellos y a su familia. Y creo que esa es la mejor estrategia para convencer a la gente que toma la decisión que tienen que tomar. Y me parece que a medida que vamos haciendo eso, mi experiencia a través de casa es que a medida que más gente se va vacunando, más gente cuenta su historia, entonces más gente se quiere vacunar. ¿Y se están vinculando al esfuerzo nacional de vacunación? ¿Cómo es el sistema es un poco complicado porque Estados Unidos es un país muy grande, pero viene desde la parte federal con la provisión del inventario de vacunas a través del Estado, y el Estado entonces tiene unas reglas y un mecanismo de distribución a través de las regiones. Eso llega a St. Louis ahora principalmente a través de los hospitales, y entonces esos hospitales y también en este caso la ciudad de St. Louis y el condado de St. Louis también tienen inventario, y con ese inventario se están colocando en diferentes locales tratando, como dije antes, de ponerse en comunidad para que la gente no se tenga que trasladar y se sienta un poco más cómoda o cómodo con acceder a los eventos. Y tengo otra pregunta, porque estamos hablando, obviamente este segmento es en español y estamos tratando de comunicarnos con la comunidad hispana de San Luis. En cuanto a las vacunas y los indocumentados, yo supongo que hay mucho temor dentro de la comunidad en accesar los servicios de vacunación por miedo de ser indocumentados. Richard Hein, ¿ha habido casos, la gente debe tener miedo o no? Yo no creo que hayan... No, yo creo que no. O sea, hasta el mismo presidente Biden ha dicho que no importa el estado migratorio para que pueda uno, pues, presenciarse y recibir la vacuna. Así que es una cuestión realmente de descartar cualquier temor que tenga e informarse bien y pues presenciarse bien en un hospital o bien en casa de salud donde van a tener eventos, creo, para que puedan ya recibir la vacuna. Entonces, para ser 100% transparentes, no hay ningún riesgo en cuanto a su estatus legal para la gente que quiere vacunarse. No, en absoluto. Qué bien. Podría agregar rápidamente, lo que el Estado ha dicho es que cualquier persona que está viviendo dentro del Estado de Missouri puede acceder a los eventos de vacunación dentro del Estado, y la única razón por la cual están pidiendo documentación, si es que la piden, especialmente en el caso de Pfizer y Moderna, es porque tienen que establecer que la persona que reciba su primera dosis vuelva a recibir su segunda dosis. Entonces es una cuestión de cuidado médico más que una determinación de residencia o documentación. Entonces, nos queda poquito tiempo. Quisiera cerrar con un poco de optimismo. Yo sé que a lo largo sí vamos a superar
esta pandemia. Va a tomar tiempo, pero ¿qué podemos hacer mientras esperamos a que vuelva a, entre comillas, la normalidad? Porque yo creo que el mundo ha cambiado, ha cambiado bastante y no va a volver a la misma normalidad que teníamos antes. Pero, ¿qué podemos hacer mientras tanto, para superar última etapa de la pandemia? Un maestro en la universidad, yo recuerdo que siempre decía, sin formación no hay participación, ¿verdad? Y parte de la formación tiene que ver con la información, ¿verdad? Ver las fuentes, ¿verdad? Y pueden estar las vacunas, pero la gente tiene temor por la desinformación o por la mala información, ¿verdad? Entonces, creo que se tiene que referir a las fuentes que son confiables, a sus médicos de cabecera, a casas de salud, he visto en el Facebook, en la comunidad latina aquí en San Luis, de que, por ejemplo, STL Juntos, Latinos en Acción y otras organizaciones están compartiendo información, ¿verdad? Entonces tenemos que crearnos una cultura de leer, una cultura de informarnos para no caer en los abusos, ni tampoco en la ansiedad, ni en el temor, ¿verdad? El temor nos paraliza y nosotros tenemos que vencer el temor. Estamos dando pequeños pasos, pero son pequeños pasos agigantados, ¿verdad? Hacia vencer todo esto. Si hemos vencido hasta este momento, creo que podemos hacerlo, pero es importante la información y luego de la información participar. Y nosotros estamos aquí siendo testigos de eso, ¿verdad? Así es que... Bueno, nos queda un par de minutitos. Quisiera darle un minuto a cada uno de nuestros panelistas. Yo creo que este año ha empezado con increíble esperanza. Hace 6 meses no teníamos ni una sola vacuna para COVID. Ahora tenemos 3 autorizadas en Estados Unidos y la distribución de la vacuna con todos sus... con lo lento que va, todavía se está distribuyendo en gran cantidad. Y la mayoría de la comunidad ya mismo en Missouri mismo tiene la oportunidad de acceder a la vacuna si es que la quieren. Entonces pienso que hay muchísima esperanza y que podemos pensar en este momento, en el tiempo, como el principio del final. Estamos ya saliendo de una crisis, tenemos que seguir protegiéndonos con mascarilla, tenemos que seguir distanciándonos en lo posible, tenemos que, espero yo, vacunarnos si es que nos conviene y queremos vacunarnos. Y para finales de año yo creo que vamos a estar en una realidad muy diferente y mucho más linda de lo que hubiéramos podido imaginar en noviembre. Y Richard Hein. Yo diría lo mismo y nomás agregaría que según las estadísticas que vi a principios de esta semana, Estados Unidos, para aquellos que residen en Estados Unidos, es una noticia muy importante. Vacunó a 3 millones de personas. Es el primer país en el mundo de tener 3 millones de personas vacunadas en un solo día. Así que la meta que estableció el presidente Biden al ser inaugurado o en su investidura de tener a 100 millones de personas vacunadas en Estados Unidos dentro de sus primeros 100 días de su mandato, creo que va a lograrse inclusive antes. Y eso es una muy buena noticia. Quiero darle las gracias por haber participado en este panel e informar a nuestro público hispano de San Luis. Muchísimas gracias, Mariano Chacón, Pedro Avente, Richard Hein. Yo soy Mateo Mulcahy. Muchas gracias. Esto ha sido un especial de Diario Digital Noticias. Muchas gracias.